De último minuto, ministra que revocó la medida cautelar al sargento involucrado en la muerte de Francisco Martínez, es madre del jefe del OS7 de Carabineros. Me refiero específicamente a María Elena Llanos, que es ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien acogió la solicitud de modificación de cautelares en el caso del carabinero involucrado en los disparos que le costaron la vida al malabarista de Panguipulli, omitiendo su parentesco con Alejandro Bugink Llanos, capitán de Carabineros y jefe de la sección OS7 de Punta Arenas. Comillas, el hecho de que tenga un hijo que forme parte de Carabineros tendría un cierto grado de condescendencia en ese sentido, sostiene, por ejemplo, el abogado penalista Jorge Roberto Gutiérrez, indica e informa el medio eldesconcierto.cl. A ver, Claudio, parto contigo como abogado. Un juez, como la ministra en este caso, que tiene un hijo que es funcionario de Carabineros, al igual que el imputado, ¿debiese inhabilitarse o no? Escucha, vamos a tener que hacer la clase de Derecho completa para que la gente entienda este tema en la casa y no quede ninguna duda, porque es la única forma que tengo de explicárselo a las personas. Vamos a hacerlo de la forma, voy a intentar hacerlo de la forma más didáctica y fácil posible, porque igual esto es materia de procesal 1 y es más o menos complejo de entender. Para poder inhabilitar a un juez existen dos caminos, las implicancias y las recusaciones. Las causales de implicancia tienen que ver con cosas más serias. Estos dos institutos judiciales, ¿qué tienen que ver? Con que tú alegas la falta de parcialidad que tiene el tribunal. Tú estás diciendo que el tribunal no es imparcial, sino que es parcial, tiene un interés en el juicio. Y las causas de implicancia son tremendamente graves. Y el tribunal, cuando ve que hay una causa de implicancia, tiene que decretarla él mismo. No puede esperar que la parte la solicite. Por ejemplo, una causa de implicancia es que a la ministra le corresponda conocer la causa de un hijo. Que el demandante sea un hijo, que el querellado sea un hijo, que la víctima sea un hijo, o por ejemplo su cónyuge. Te das cuenta que el juez pierde toda total parcialidad en este caso y se transforma en, pierde toda la imparcialidad y se transforma en una persona totalmente parcial. Si a quien tiene que sentenciar es su hijo o a quien tiene que dejar en libertad a su hijo. Claro. Entonces, en ese caso, en las causas de implicancia, la ley exige que el tribunal inmediatamente la señale. Pero el código establece un catálogo de cuáles son las causas de implicancia. Y te dice básicamente cuando es tu cónyuge, cuando es tu hijo, cuando es heredero, cuando tú tienes interés, por ejemplo, directo en el juicio. Cuando hay un grado de amistad, por ejemplo. Ya, pero eso es un poquito más lejano. O sea, cuando hay una cosa muy vinculante es una causal de implicancia. Ahora, en este caso, no habría ninguna causal de implicancia para el caso de la jueza que se hubiese podido alegar, ¿ya? Entonces pasamos a las de recusación, que son un poquito más lejanas, tienen que ver con lo mismo, que le afecta una suerte de tendencia a la jueza, pero que no es tan directa, ¿ya? En este caso, la única que se podría más o menos buscarle la quinta pata al gato es la del número 15, que ahí si me pueden ayudar con el 195 número 15 del Código Orgánico, que básicamente dice que, lo voy a buscar para no caer en imprecisiones, sí, claro. Pero lo importante de la causal de recusación es que tiene que ser alegada por la parte. Debe ser alegada por la parte. Aquí en este caso la ley no obliga al magistrado a declararla. Entonces, ¿quiénes tenían la obligación de recusar a la ministra? Los dos apelantes. ¿Quién eran los dos apelantes? Los dos querellantes. O sea, el abogado de la familia de Francisco, Rodrigo Román, antes de comenzar el trámite, la audiencia ese día, debió haber dicho: yo quiero decir que la ministra tiene un hijo carabinero, ya, y por ende debiese. ¿Se acuerdan que yo les dije que era una mala técnica jurídica recurrir inmediatamente a apelación sin saber a qué sala le va a tocar y llegar corriendo a la corte, que te vas como sin analizar nada? Porque te pasan estas cosas, que eventualmente tú podías haber alegado algún vicio respecto de la magistrado que afectaba a la magistrado, pero como te fuiste, llegaste, no tenías tiempo ni de investigarla, ni de conocer los magistrados que integraban la sala, te entregaste. Porque esto había que alegarlo antes del alegato. Y eso fue lo que yo les reclamaba ayer un poco. O sea, baje las revoluciones, bajen 3 cambios, vean quiénes son los ministros y vean primero si los ministros tienen alguna causal de implicancia o recusación. En términos concretos, ¿hay una posibilidad de que se modifique la decisión de ayer o no? Es que en eso estamos, porque eso, para primero alegar la causal de recusación, tenés que alegarla antes del alegato. Eso una vez ya pasó el alegato. Eso es lo que primero hay que explicarle a la gente. El posterior ya no se puede hacer porque ya lo alegaste. Lo único que podría afectar jurídicamente el caso es que hubiese alguna causal de implicancia. Y causal de implicancia no hay ninguna directamente. O sea, que por ejemplo fuera su hijo, fuera su nuero. Y voy a buscarla del número 15 porque esa es la única que, estirando el chicle, podríamos llegar a algo que la gente más o menos ha querido decir, como que eventualmente pudiese tener algún grado de... Ahora, desde la óptica personal, ella no debería haber hecho un ejercicio de
¿De hacerse a un lado? O sea, a ver, la número 15 dice No, literalmente... pero independiente digamos, del control Es que externo, no digamos. funciona así, porque- No, yo sé. Estoy llevando esto a un análisis un poco más personal, o sea... Imagínate, te toca juzgar a un cura y tú eres católico. ¿Te vaya a recusar? ¿Vaya a alegar implicancia? No, pero puede acá ser. un poco más cercano. Ya, vamos la con la 15. conexión, pues, Claudio. A ver, La 15 15, dice, 15. tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifestare por actos de estrecha familiaridad. Ya. Primero la 15 te exige que tengas algún grado de amistad. Y algunos dicen, bueno, pero es que si el hijo es carabinero, esta persona es carabinero. No, porque la número 15 lo que te exige es que el juez tenga un grado de amistad con el carabinero. No con el carabinero, sino con el... ¿Cómo se llama el sargento? Con- Con Juanito Pero Pérez. no con la institución. No con la institución, pues si no hay Sargento ninguna, es González, que no hay ninguna eso. causal de implicancia No, o una pero está acusación bien. que tenga relación con alguna institución Pero o con fuera, algún órgano. fuera de lo que dice la ley, que está clarísimo lo que tú estás señalando y uno lo acepta porque la ley es así, pero te pregunto como abogado de un punto de vista moral. Ya, No sé, yo no soy abogado, ni tampoco me toca, digamos, en la práctica, hacer ese rol, por eso te lo pregunto a ti. muchas veces los ministros, cuando hay alguna duda, o por ejemplo, no sé, tiene una demanda contra la Universidad Católica y el ministro estudió en la Católica, y alguno de los colegas lo recusa, dice, no, porque usted puede tener alguna vinculación. Los jueces dicen, sí, me recuso al tiro yo mismo, si me da lo mismo. ¿Qué magistrado se va a querer estar tirando más pega encima? Si te recusan, los magistrados, muchos dicen, perfecto, adiós, no veo esta causa, no me voy a complicar. Los magistrados no entran a discutir con las partes, pero las recusaciones son antes de los alegatos, son siempre antes de la vista de la causa. Claro. O sea, pero para ahorrarse este problema o este artículo, la jueza debería haberse inhabilitado. No, pues porque no tiene ninguna causal de inhabilidad legal. No, Ella no se es legal, pero es que ella Claudio, no puede estoy preguntando, inhabilitarse si no hay causal legal. estoy haciendo... Ella no puede inhabilitarse si no hay causal legal, porque si no, Pregunta. ella dice, no quiero hacer la pega. Ok, pregunta para Es Claudio. para sancionarla y echarle al Poder Judicial. Claudio, una pregunta, espérate. Si es que la ministra, ok, aunque a pesar de que tú dices no tiene un motivo real, legal, dentro del marco para inhabilitarse, pero se hubiese inhabilitado, ¿hubiese cambiado el fallo? ¿Cómo se definió este que fallo? ¿Lo no definió solo sabemos. ella? 2-1, no, ¿Eso fue un fue 2-1. un fallo dividido? ¿Cómo Un fue? fallo 2-1, dos por estar que había legítima defensa y uno que seguía manteniendo tesis del Ministerio Público que efectivamente había una eximente incompleta. O sea que concurrían los elementos de la legítima defensa, pero no la necesidad racional. Como dos ministros acordaron que había legítima defensa, se acoge la tesis O sea, de... podría haber cambiado el panorama. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que para que la jueza se hubiese podido inhabilitar, necesariamente tiene que haber una causa legal que se lo permita. Porque Bueno, un juez no tú puede llegar y hablas de decir, yo de esto no pero quiero tú fallar. hablas de las relaciones de amistad, uno podría entender que si tu hijo es carabinero, uno tiene cierta cercanía con la Pero es que, institución. eso es tan básico Que es bien como- subjetivo, Es que por estoy de eso te digo, acuerdo. es que es muy básico el raciocinio, como que si tú fueras de la Universidad de No, es Chile... que no es tan básico, Claudio, porque acá estamos hablando de la capacidad que tienen cada uno de los funcionarios de defenderse ante ver la vida en peligro. y te voy a Y acá poner- estamos hablando te de voy a que la poner el hija ejemplo. de ese ministro es carabinero. Te lo voy a poner el ejemplo. Si este gallo fuera de la Universidad de Chile, un barrista que llega a mi tribunal porque dejó la embarrada, y yo fuera de la Universidad de Chile también, acérrimo, ¿eso es causal de implicancia? No, pero no es porque lo eso es mismo. un No es lo hobby, mismo. acá Ya, estamos te lo estoy hablando... extremando. No. Ya, te lo estoy extremando. Te lo voy a poner súper buen chileno para que lo entendáis. La No, sí lo ministra entiendo. trabajó No, como no se abogada trata de de- carabineros. lo entiendo, La entiendo el abogada punto. trabajó como, la ministra trabajó como abogada de carabineros. La ministra es parte de carabineros. Pero No, la pero uno ministra es esperaría- mamá a de ver, un ¿qué carabinero. tiene? No, que pero uno puede ver esperaría- que el día de mañana puede ver Ella lo metió eventualmente carabinero. su vida en peligro. ¿Tú porque acá- sabes si la ministra, Claudio, por ejemplo, es parte de la Claudio. interesa que su hijo sea carabinero? No, Capaz pero que la Claudio, Claudio, me tiene- imagino no, que sabemos. a la carabinera... Pero la Entonces, mujer de perdón, defensa no solamente ordenémonos. tiene que serlo, sino que también parecerlo. Entonces, Exactamente. lo óptimo, creo, el escenario ideal en términos de administración de justicia, es que ella no tenga ni una relación ni directa, ni indirecta, ni cercana, ni lejana, Y ni para eso no nada. puede vivir en la sociedad, porque por ejemplo No, la ministra también tiene cuenta. yo no Oye, tengo relación, siempre, o sea, siempre no. tiene casos Les respecto voy de a poner carabineros, un pero respecto de los otros puede Les operar voy a sin poner un problema. ejemplo. Por ejemplo, hay a veces jueces que le llegan demandas de banco. Todas las personas normalmente en el país tienen cuenta Pero en no, los es bancos. mismo, pero no es lo mismo Y los ejemplos que estás es poniendo. que por eso es que ustedes también me llenan ejemplos que no son ilegales o no pero, existe la ley. pero puede haber un juez que no tenga ni una relación con carabineros. Pero es que no puede. ¿Puede existir eso o Sí, no? pero tendría que ser un juez que tuviera alguna causal legal y no hay ninguna causal legal Pero que hay te una, permita tú lo decir, acabas de decir. yo como juez siento que me Claudio, quiero lo que excluir. se está discutiendo acá es la capacidad de- ¿Moral? Escúchame, no. Lo que se está discutiendo acá es la capacidad hasta cuándo un carabinero puede defenderse si es que ve eventualmente su vida en riesgo.
Entonces lo que va a definir esta ministra es la capacidad eventual del día de mañana que su hijo se pueda ver en riesgo y cuánto se puede defender para que pueda eventualmente salvar la vida de él o la vida de su propio hijo. Error, porque no es porque sea carabinero, porque cualquier persona también puede tener un arma y cualquier persona puede alegar legítima defensa. No necesariamente hay que ser carabinero para alegarla. El caballero que agarró el escopetazo dentro de la casa nuevamente al delincuente no era carabinero y también se le aplicaba la legítima defensa. Deme un segundo, Campanas, un segundo. Quiero la opinión de Pablo Maltés respecto de este tema también aquí en el estudio, pero habló el abogado de la familia de Francisco Martínez, Rodrigo Román, y planteó lo siguiente. Podemos continuar en plaza de dignidad con la familia del Pancho con efecto de denunciar la injusticia, la impunidad que hoy día se riega por todo Chile a propósito del actual de la policía y especialmente en contra de la decisión tomada el día de ayer por la Corte de Apelación de Valdivia, integrada por una ministra que es madre a su vez de un capitán de Carabineros en ejercicio, razón por la cual nosotros hemos tomado conocimiento ahora durante la mañana. Muy probablemente vamos a interponer recurso de queja para que sea la Corte Suprema el día de mañana pasado vaya a resolver este tema, porque nos parece de la más gravedad que un juez que debió haberse inhabilitado, por tanto, por estar implicado, no lo hizo y procedió a conocer de un asunto en el cual carece de objetividad. Ese es un hecho, un fundamento jurídico de peso que nosotros vamos a buscar y esperamos que en los próximos días la Corte revoque esta resolución y haga lo que tiene que hacer un Estado de Derecho, de decretar la prisión preventiva del policía asesino. Abogado Rodrigo Román, hay una implicancia de la jueza y según ella sola debiese haberse inhabilitado. Claudio. Ahí es donde voy, que cuando yo veo a un colega, yo lo entiendo a ustedes de verdad y no es con un ánimo peyorativo que ustedes me digan que aquí algo les huele raro, pero cuando ustedes conocen el catálogo de las causas de implicancia y que el colega diga que hay implicancia, yo le diría al tiro, dígame usted cuál es la causa de implicancia que no se argumentó, ¿por qué debería? ¿Qué numeral? Porque no hay ninguno. Si quieren les leo los 15 numerales de implicancia y ninguno van a poder encontrar que exista alguna semejanza de que la madre tenga alguna semejanza a alguna institución. Esa figura no existe. Estamos de acuerdo. Si quieren lo ponemos en las 15 causales de implicancia. No, pero tú mencionaste para que no piensen que yo les estoy vendiendo la publicidad. No, Claudio, nadie piensa eso. Explicando el tema nadie piensa eso, no te sientas atacado. Hay una que tú mencionaste, de hecho. De recusación, no de implicancia. Que tiene que ver con amistades. Sí, tiene que ver con la amistad que tú tengas con el imputado, pero eso tiene que ser probado por hechos notorios. O sea, básicamente no basta con que yo sea amigo tuyo, sino que yo tengo que visitar tu casa, ni nada. Nada, para que cachis la gravedad que tiene que tener para que recién te recuses. O sea, ni siquiera la cercanía con la institución, en lo que tú explicas, no tiene, desde el punto de vista legal, ningún tipo de relevancia. Ningún tipo de relevancia porque jurídicamente no está ni en el catálogo de implicancias ni de recusaciones. Perfecto. Por lo tanto, y también te genera otro problema, que aunque la ministra hubiese querido inhabilitarse, ella tampoco tiene, porque no tiene ninguna causal de implicancia que le permita a ella decir, ¿sabes qué? Me prefiero salir de este problema para que no se genere alguna discusión. La forma como razona el abogado Román, ¿dónde lo puede llevar? Porque de acuerdo a tu perspectiva, la verdad es que él no tiene muchas posibilidades de hacer nada. Lo que pasa es que presentar un recurso de queja, la queja puede ser de dos tipos, y lo que creo que está hablando es la queja disciplinaria, que es por una torcida administración de justicia. En ese caso, él tendría que tener un fundamento legal para poder alegarla. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿cuál es su fundamento legal para alegar que la jueza estaba implicada? ¿Qué numeral sería? ¿O cuál sería la recusación? Entonces me gustaría que me dijeran eso para que usted lo analice en su casa. Entonces lo leemos entre todos y ustedes vean si les da el chicle para llegar hasta lo que pretende. Ahora, perdón, el abogado Jorge Roberto Gutiérrez habla con el desconcierto y él dice que el hecho de que ella tenga un hijo que forme parte de Carabineros tendría un cierto grado de condescendencia en aquel ¿Quién es ese abogado? Eso es de la casa. ¿Un abogado? Es un abogado penalista, entiendo. Sí, pero eso es muy genérico, casi como que tuviese un cierto grado de condescendencia. Nos escribe otro abogado, lo leo y dice así: Claudio está un poco equivocado. Los jueces de oficio se inhabilitan cuando son deudores de un banco, cuando tienen que fallar una causa de banco. Esto es claramente una falta de imparcialidad. Y luego, carecer de la imparcialidad. El juez debió de oficio inhabilitarse por carecer de la debida imparcialidad. Y lo otro, la apelación del artículo 149 del CPP. El Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal no permite lo que dice Claudio de hacerle un estudio al juez. No, para que lo que pasa es que lo que dice el 149 es la apelación verbal en la audiencia. Y básicamente cuando tú apelas verbalmente, te arriesgas directamente a pasar al tiro a la corte, sin tener el tiempo de tú preparar el recurso y tú ver en qué sala lo puedes presentar, qué día lo vas a ver todo. Por eso que era yo decía que no corresponde, o que no era técnicamente lo mejor presentar una apelación verbal. Ahora, yo les diría a los dos colegas que me escribieron que me digan exactamente cuál es la causal de implicancia
evidencia, el numeral que quieren argumentar o la recusación, porque están hablando como la gente, como con mucho respeto, están hablando como gente que no supiera derecho, en el sentido de que cuando ustedes van a argumentar algo, díganme la norma. ¿Ya? Por favor. Ahora, Claudio, Deme un segundo, perdón, José. Lo que pasa es que tengo a Pablo Malté aquí y él quiere opinar respecto al tema. Sí. Pablo, a ver, parece ser que en términos estrictamente legal, según lo que yo entiendo por Claudio, no habría mucho más que hacer, pero en la forma es donde empezamos a topar. ¿Qué piensas tú? Yo creo que el problema, Claudio, no puede ser... O sea, esta conversación, esta discusión entre abogados está muy lejos de la ciudadanía. Sí, obvio. Yo creo que hay que ponerle contexto. O sea, me parece que perfectamente una jueza, una ministra se puede inhabilitar sin ningún inconveniente porque el problema es va más allá que lo rigurosamente legal. El sentido común, yo creo que indica que independientemente de que entre todas las causales no esté esta con precisión, en realidad es impresentable. Yo creo que no es aceptable. Tiene que tener una causal legal para inhabilitarse. No puede inhabilitarse porque sí, porque ya ahora, cree que va a afectar. Yo creo que es una cuestión de sentido común. La ley lo que yo logro está actuando frente a la ciudadanía. Si me dan un segundito para aclararlo, porque esto tiene muchas perspectivas. Yo entiendo el tema del desglose de los numerales y que desde la interpretación tuya, que parece que no es la misma de otros juristas, claro, necesitas una causal expresamente señalada en la ley para poder inhabilitarte o para pedir la salida de un juez de un caso, digamos. Eso lo entiendo. Sí. Pero además de eso hay un tema de línea de tiempo. Pareciera que aunque hubiese alguna situación, se debería haber presentado antes. O sea, entiendo que igual estamos tarde. Por eso cuando tú vas a recusar, porque la implicancia se la tiene que declarar de oficio al magistrado, pero cuando tú puedes recusar a una parte, tienes que hacerlo antes del alegato. ¿Y qué es lo que hablaba el colega del 149? Que los colegas apelaron en audiencia, o sea, inmediatamente, sin presentar ellos el recurso, o sea, no se tomaron el tiempo de estudiar ni las salas. Ya, pero te lo pregunto en fácil para que la gente entienda. Si no existe desde tu óptica, pero si existiese algún numeral que justificara legalmente que esa jueza no debería haber tomado el caso, si existiese, que no existe de tu mirada, igualmente no se podría haber hecho nada porque no se hizo algo antes. Para que valga la recusación debe ser alegada por la parte. Igual se puede decretar de oficio, pero normalmente debe ser alegada por la parte. Ojo, cuando se falla un juez legalmente implicado es causal inmediata de casación, inmediata. Pero para que sea la recusación causal de casación debe haber sido alegada por la parte. Ya. Si la parte no alegó que el ministro le afectaba alguna no le sirve haberlo leído en el desconcierto, básicamente. Claudio, por eso les digo. Claudio, para conocer un poco cómo funciona e ir a la génesis un poco de esta discusión, ¿quién designa a la ministra? ¿No debería ponerse una principal atención, sobre todo en temas como esto que tienen un país tan polarizado, que debería evitar por toda circunstancia tratar de pensar que hubo alguna inclinación por... Mira, las salas, todas las cortes tienen diversas salas. ¿Sí? Por ejemplo, en Santiago, en Valdivia hay varias salas. Y tu causa cae en la sala de ella o en la sala del otro ministro. O sea, pero no hay nadie que pueda designar y pensar, pucha, acá hay una conexión, podría malinterpretar si hubiese alguien que dijera a qué sala va cada una de las causas, podría haber una suerte de manipulación de la justicia. Claro. O todo lo contrario, o a lo mejor buscar la justicia realmente y no dejar dudas como imagínate que dependiera de una persona saber en qué sala cae. Esa persona podría ser porque ojo, por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico. En la Corte de Apelaciones hay salas de la Corte de Apelaciones que no aceptan el tema de los recursos por el tema de alza de planes de ISAPRE. Sí. Si te cabe tu recurso en esa sala, te lo van a rechazar porque esos ministros no lo aceptan. Y hay otras salas que sí lo aceptan. Los gallos que se dedican a ISAPRE, lo único que hacen es esperar que le toque a esa sala en ese día y ahí presentan los recursos para irse a esa sala. Si les cae en la otra sala, están fritos, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que uno hace como abogado? Es estrategia, todo esto es estrategia. Tú vas a una sala o intentas que tu recurso llegue a una sala donde sabes que eventualmente puedes tener mejor posibilidades de que te vaya bien por las teorías y por la forma en que... Perdón, un segundo, Pablo, ¿sabes que me hace sentido lo que tú dijiste? Esta discusión está demasiado lejana a lo que la gente piensa. O sea, puede que en el fondo, ojo con lo que voy a decir, puede que en el fondo esté perfecto y se ajuste a lo que dice la ley, la letra, pero en la sensación de las personas, uno revisa la conversación en la calle. Cuando yo supe esta noticia, lo comenté en la mañana,
¿Qué es? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Esa persona no puede tener un juicio imparcial del tema. Yo la verdad no sé. Me parece que la sensación de la gente es de que aquí hay una injusticia. No sé cuál es la tuya o la realidad. Eduardo, creo que además está todo mal porque venimos de una situación extremadamente delicada, extremadamente compleja. O sea, hubo un carabinero que le disparó y mató, asesinó, cometió un homicidio. Y que ya es complejo, ya es raro, todas las explicaciones no hay una pura interpretación respecto de si había legítima defensa o no, etcétera. 6 tiros, estaban bien 2, 3, no sé. La justicia dirá en el tiempo, pero ya es una situación extremadamente irritante para la ciudadanía. Luego, agregarle esto, creo yo que es ponerle la guinda a la torta en un asunto que es extremadamente doloroso, delicado, irritante. Pero además, Claudio, yo creo que es rarísimo que los abogados tuvieran que hacer la pesquisa respecto de qué posibles vinculaciones tienen los magistrados. ¿La hacemos? Antes. Sí, no, pero aquí estamos hablando de que hagas una reconstrucción del árbol genealógico. Nosotros tenemos que hacer esa parte de nuestra pega. Saber qué ministros nos van a tocar. Es por eso te digo, porque así está pensado el derecho. Está bien, tú puedes tener los datos, el nombre, qué sé yo, pero de ahí a poder investigar, o sea, necesitáis un departamento casi de inteligencia para poder rastrear todas las posibles vinculaciones. Ahora, normalmente tú lo que haces es revisar los fallos de los magistrados. Pero el desconcierto dio con el dato. O sea, lo más probable, somos periodistas, tú sabes, lo más probable es que al desconcierto le llegó el dato, alguien denunció, pero los abogados no tienen... Si tú hubieses tomado 2 días, por ejemplo, si no hubieses apelado en audiencia y tú hubieses tomado un par de días, los 5 días para poder haber apelado el fallo, tenías 5 días, seguramente no hubiese llegado este dato al abogado Román y el abogado Román lo podría haber hecho valer, hubiese recusado a la ministra. Pero ¿y si no le llega? ¿Cómo hacen unos abogados uno que como no abogado tienen? no parte y corre a la corte, espera, pausa, tranquilo, pones la pelota en el piso y luego actúas. Eso fue lo que yo les decía ayer, que yo criticaba un poquito desde ¿Cuántas posibilidades tenía el abogado Román de jueces en la Corte de Apelaciones de Valdivia? ¿Cuántos son? No, ¿Son 25 jueces? No sé cuántas salas tiene la Corte. Yo nunca he alegado en Valdivia, deben ser 5 salas con suerte en Valdivia. Pero bastaba que él hubiese recusado a esa ministra no participaba en la vista de la causa. Bastaba que se hubiese tomado 1 o 2 días. ¿Para qué? Si tú crees que los del desconcierto no lo iban a contactar a Román para avisarle, oye, mira, vimos esto, preséntate la recusación. Claudio, pero supongamos que Román y los abogados que no solamente Román, también está el INH, no solamente pero supongamos que el INH, Román pudieran ser negligentes. Yo tengo la impresión de que no, yo tengo la impresión de que se requiere de un aparato casi de inteligencia para estar tan al callo respecto de eso, y capaz que hay otras razones más también como para hacer recusaciones o lo que fuera, y que no las sabemos, y no las podríamos saber si es que no nos dedicamos a investigar. Pero más allá que ese problema concreto, ¿no te parece que los tribunales deberían en este sentido actuar con mucha cautela, como lo decía Ignacia? O sea, es cierto, es aleatorio el sorteo, pero el resultado es pésimo. O sea, frente a la opinión pública, ¿cómo ahora se le explica a la gente que en realidad no hay un interés que le impide a la ministra fallar como falla? Lo que pasa es que yo creo que llevo muchos años ya en la tele acá, y que los entiendo perfecto a los periodistas y a la gente cómo piensa y cómo pensamos los abogados, yo los entiendo, porque a ustedes les huele el tiro, aquí hay una vinculación, obviamente, cómo va a fallar, como dice la Nacha, es que esto está pensando en su hijo. Lo que pasa es que en derecho, si no existe la causa legal, si el legislador no la estableció, para nosotros legalmente no existe. Si el legislador no se puso en el caso de que la madre fuera madre de alguna institución cercana, para nosotros no existe. Para la opinión pública puede existir tal vez moralmente, comunicacionalmente, pero jurídicamente